Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Kelly Arias, estudiante de Psicología de la Universidad Católica de Pereira. Actualmente estoy realizando mis prácticas en Psicología Clínica en la institución Psicosalud y Transformación, la cual es una institución que se basa en el tratamiento de conductas adictivas desde un enfoque multidimensional del ser humano. El motivo de este video es poder seguir las prácticas a través de un modo virtual a razón de la situación actual a nivel mundial frente al COVID-19. El día de hoy estaremos llevando a cabo pues todo lo que tiene que ver con prevención y promoción en la salud y estaremos hablando de el control de las emociones o de las emociones como tal. Esto pues porque ustedes muchachos nos hablaban cuando les preguntábamos acerca de lo que querían trabajar, nos decían como el control de las emociones, sobre todo lo que tiene que ver con la ansiedad y con el estrés. Digamos que hoy vamos a partir de una premisa fundamental, que es que la gente sufre, ¿sí? Digamos que el sufrimiento es inherente al ser humano y en ese sentido no es que no podamos estar bien, sino que luchar contra el sufrimiento es precisamente causa mayor de nuestros problemas. Entonces, para hablar sobre esto, me voy a basar en un autor que se llama Stephen Hayes. Él es psicólogo clínico estadounidense y creó la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso pues parte de esta premisa que les decía anteriormente, y es de que la gente sufre. Stephen Hayes, antes de llegar a crear esta terapia, él tuvo en 1978 tuvo un ataque de pánico y durante los 2 años siguientes siguió con episodios de ataque de pánico. Digamos que él antes de todo esto, de crear una terapia, fue paciente y no encontró respuestas como que lo ayudaran con su malestar. Digamos que en el momento en el que sucede todo esto se encontraba en auge todo lo que tiene que ver con las terapias de la segunda ola. Las terapias de la segunda ola son terapias que van dirigidas hacia precisamente el control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Digamos que lo que dicen las terapias de la segunda ola es lo que influye en su malestar no es el contexto no se puede cambiar, pero los pensamientos y las emociones y cómo actuamos frente a ese contexto es lo que podemos cambiar. Pero Hayes nos va a plantear algo totalmente diferente, y es que ni los pensamientos, ni las emociones, ni el contexto como tal pueden cambiarse, pero sí pueden aceptarse. Básicamente él dice que, y como le expresé en el video anterior, es que nuestro sufrimiento cede en el momento en que nosotros aprendemos a aceptarlo. Pero bueno, esto suena, digamos que muy bonito en palabras, suena muy bien dicho, pero en la práctica tiende a ser complicado, más que todo porque nuestro cerebro no está direccionado a pensar de esta forma y porque lo que nos han enseñado es que tenemos que combatir siempre nuestro malestar. Y digamos que eso en cierta parte, en un contexto externo, ha funcionado. Cada vez que tenemos un problema, intentamos solucionarlo, no convivir con el problema en contexto externo. Interiormente, pues tiende a ser diferente, porque cuando precisamente intentamos alivianar un malestar, estamos haciendo que nos envolvamos más en ese malestar. Es un efecto paradójico. Entonces, digamos que otra de las premisas que va a tener la terapia de aceptación y compromiso es que muchas de las herramientas que nosotros utilizamos para dar solución a nuestros problemas nos tienden una trampa, porque esas herramientas no nos están ayudando realmente. Y eso tiene una explicación, y es que nuestra forma de pensar está primitiva e instintivamente dirigida a ser así.
Entonces, digamos que ante una situación de estrés, lo primero que queremos realizar es eliminar los sentimientos de estrés. Ante una situación de ansiedad, lo que decimos es que tenemos que intentar estar relajados, tenemos que intentar alejar los pensamientos que nos causen la ansiedad, reprimir los pensamientos pues negativos, y digamos que frente a una conducta, por ejemplo, dejar de fumar, lo primero que necesitamos quitar es la necesidad de fumar, pero cuando nosotros estamos en función de pensar todo el tiempo que no podemos fumar y que no podemos tener la necesidad de, pues inevitablemente vamos a estar pensando es en fumar. En fumar no desde el hecho de querer hacerlo, sino en simplemente la conducta. Y cuando pensamos en la conducta, una de las propiedades de nuestro lenguaje es evocar imágenes en nuestro cerebro a partir de lo que pensamos o de lo que nombramos. Entonces, digamos, si yo les digo, no piensen en una manzana, inevitablemente van a pensar en una manzana, porque esa es una función de nuestro lenguaje. Si nosotros decimos, no pienses en el estrés, no pienses en los pensamientos del estrés, pues no va a funcionar. Espero que me estén entendiendo en este efecto paradójico que tiene el intentar suprimir o controlar las emociones o los pensamientos. Para mostrarles más claramente cómo funciona esto, les mostraré un video a continuación. Or we can make room for them. And by the way, when you knocking them away, did that get rid of them? No, they were still Coming. everywhere. Yeah. And did y'all notice the other thing? When we were busy knocking them off, did you find your son putting your hand back even though I wasn't putting cards there anymore? That's the other thing we want to bring to people's attention. If you get in the habit of trying to get rid of thoughts, feelings, and memories, you get to the point you don't even wait for thoughts, feelings, and memories. Anticipatory. You just get busy doing distraction. So we actually got folks who don't even need to be upset to do distraction. They wake up and they get busy doing distraction. So if you recall, we had this going on even when cards weren't coming. Anticipatory. The best defense? Good offense. Good offense. And we just saw a good offense. I'm just going to get busy getting distracted. I don't even need unwanted thoughts, feelings, and memories. So that's a skill we want to get out to folks, is this awareness that I don't have to struggle with, I don't have to fight with, I can make room for. Now that I've pulled back the curtain and I'm aware that thoughts are thoughts. Yeah, they may not feel good, but that's all they are, sounds. Emotions may not feel good, but that's all they are, sensations. Memories may be unpleasant, but that's all they are, is images. Notice what sacrifices people are making in the service of fighting off thoughts, feelings, and memories. The skill we need to get out to folks is we don't have to do that. En cierta parte, esto lo pueden relacionar ustedes con las etiquetas. Entonces, digamos que en alguna medida se ponían como esta etiqueta de una persona consumidora, y entonces al ser esta persona consumidora es una persona que piensa de tal modo, que hace tales cosas. O sea, se otorgaban a ustedes a través de la etiqueta un modo de vivir, cuando simplemente eso han sido como unos pensamientos, unas emociones, ciertas cosas que no los definen, ¿sí? Aunque sea a través de eso, de lo que están viviendo. Pero hay cosas mucho más allá que los hace ser personas. Entonces, digamos que ante esto, ustedes están en un proceso, ¿sí? Y en este proceso lo que ustedes están dejando es el consumo, la conducta de consumir, todos los pensamientos que conlleva, las emociones, los sentimientos. Y a veces se cree que
antes de poder hacer nuestra propia vida, tenemos que ventilar ese dolor, tenemos que soltarlo, tenemos que dejarlo, tenemos que quitarlo. Que no podemos hacer nuestra vida sin superar esto. Y a veces no es así. A veces es como tomarlo de la mano y caminar con él. Entonces, esos pensamientos y esas emociones que los hacían consumir, eso todo tiene un motivo. El propio consumo tiene unas razones que precisamente son este tipo de evitación, evitar confrontarse con la realidad, evitar ciertas realidades psíquicas y dolorosas con las que no se querían confrontar. Entonces el consumo se vuelve como una herramienta de ayuda. Y a su vez, estando en el consumo, pues se torna otro problema, que es el propio consumo. Entonces, pues lo que la terapia de aceptación y compromiso nos dice es: dejemos de luchar. Básicamente, si nosotros estamos con un saco de boxeo y ese saco de boxeo es nuestra ansiedad y le damos el saco de boxeo, en verdad no se va a ir. La ansiedad no se va a ir por más que le demos a la ansiedad. Es una lucha en vano. Entonces Hayes, por ejemplo, en su libro Sal de tu mente, entra en tu vida, que si se ponen a pensar suena bastante lógico a todo lo que él nos explica. Sal de tu mente para poder entrar en tu vida. Nos dice que nosotros estamos siempre como en una batalla, en un campo de batalla. Pero ¿qué tal si nosotros, en vez de estar en el campo de batalla, un día simplemente decidimos no luchar? No hay una guerra si no hay personas que la luchen. Entonces es como encontrarle otro tipo de sentido a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor, y verlo desde afuera y aceptarlo como un dolor que sí, que está, existe, pero no define mi forma de vivir, no define mi forma de pensar, no define quién soy. Hace parte de mi historia y por eso lo valoro, porque hace parte de mi historia y porque el hecho de que ustedes estén en este momento de su vida, pues es gracias a precisamente las experiencias que han tenido, y entre esas experiencias son negativas, algunas, no todas, pero muchas son negativas. Ahora les quiero mostrar un video que muestra mucho esto que yo les digo, como a veces por estar tan concentrados en las cosas que pensamos, no vivimos nuestra vida y perdemos muchas oportunidades y perdemos por el miedo, por un montón de situaciones, perdemos oportunidades. I'm Tom. This is the story of my bus of life. On the journey, I pick up lots of passengers, memories, thoughts, emotions, some pleasant, some not so pleasant. Sometimes handling them can be tricky. I knew you'd come this way again. Same old, same old. You're pathetic. What a grumpy lot. Don't worry, driver, I can sort them out. Don't even think about going down there. That way will never work out. Where's that bus going? It looks exciting. What do you think you're doing? You think you have what it takes? You'll just fail like last time. Dream on. What's the point? It's too much work. Why take the risk? Haha, it's not like it's your choice. This is my bus. Okay, I'll turn around. Just be quiet.
Listen, let's make a secret deal. You keep doing what you're doing and I'll keep the passengers quiet for you. Okay then, back to the same old road. Just so you know, I'm not happy about this. I like driving buses, but what I'd really love to do is be a race driver. Loser, what do you think you're doing? Better stick to what you know or the deal is off. Race driver? You're a loser. Stick to driving buses. Right, that's it. This is my bus. Get off. Yeah, fight me. Let's see where that gets you. You pathetic excuse for a driver. Your bus ain't going anywhere now. I don't know why you bother driving. Hey, what's going on in that bus? Things seem to be happening differently. You're not allowed to go that way. We've got rules. Thanks for the feedback, guys, but this is my bus. Maybe I don't need to get rid of this bunch. They could just come with me for the ride. Whatever, you're still a loser. I don't know about this. No, what about the deal? Racetrack, that's where I want to go. See, we told you. What were you thinking? You could never be a racing driver. Just play it safe. Hang on tight, guys. Here we go! Bueno chicos, pues espero que les haya interesado el video, que les haya gustado. La verdad pues a mí fue un video que a mí me ayuda a entender mucho el tema, y sé que pues es difícil como uno empezar a cambiar todo su esquema mental en función de ver las cosas de esta forma, pero creo que es posible, que es una alternativa, no es la verdad absoluta, sino que es una alternativa a cómo podemos empezar a ver las situaciones que se nos presenten o lo que vayamos sintiendo. Y digamos que este video también me pareció muy interesante porque pues muchos de esos pasajeros también han estado en nuestro bus, muchos de esos pasajeros también los hemos tenido. ¿Cuántos no nos hemos creído capaces? ¿Cuántas veces no hemos rechazado algo por miedo? Nos hemos sentido insuficiente, nos hemos autosaboteado por precisamente encerrarnos y escuchar a esos pensamientos como si fueran la verdad, cuando simplemente son eso, son pensamientos. Y bueno, y digamos que ahora hablando un poco acerca de lo que ustedes querían hablar, acerca de la ansiedad y del estrés. Con la ansiedad pasa algo, y es que cuando empezamos a sentirla, queremos desaparecerla automáticamente, queremos hacer que se vaya, y resulta que sentimos más ansiedad intentando no tener ansiedad. Luego nos enojamos por sentir más ansiedad intentando quitar la ansiedad. Luego nos culpamos por sentir ansiedad y por sentir enojo sobre la misma ansiedad. Y luego nos sentimos tristes y luego nos encerramos en un círculo. Es como un bucle y nos encerramos. Pero entonces, ¿qué pasa si en vez de luchar
digamos, con estos pensamientos que son totalmente normales, y más digamos que en este tiempo es muy normal sentir ansiedad porque no sabemos qué hacer, porque la situación es bastante compleja a nivel mundial, porque digamos que nuestras vidas personales también se están viendo afectadas por X o Y motivo. Pero entonces, ¿qué tal si cuando en esos momentos de ansiedad se nos presenten, cuando esos episodios se nos presenten, en vez de dedicarle tiempo a quitarla, dejemos que pues la aceptemos y dejemos que esté ahí como una sensación negativa, pero nosotros pudiendo llevar a cabo otras actividades? Entonces digamos que sí, ahí está mi ansiedad, se presenta porque el momento lo amerita, o porque ustedes tendrán sus razones personales para que se despierte según X o Y pensamiento. Entonces, en vez de eso, simplemente ponerse a realizar cosas que sean significativas en su vida, no dejar que ese pensamiento los apague. Como muchas veces los he visto, a veces un día están bien y otro día están tristes, están mal, están ansiosos y no hacen absolutamente nada. O sea, no, es que hoy no quiero hacer nada porque estoy bajoneado, esa es su expresión, porque estoy en una mala nota. Entonces no hacen nada, pero precisamente ahí está el error, porque se están dejando llevar por el sentimiento, se están dejando llevar por el pensamiento. Y si siguen haciendo las cosas sin pensar porque una cosa es que ustedes sigan haciendo algo, pero que eso los siga carcomiendo y que ustedes sigan hundiéndose ahí. Si empiezan a apreciar el convivir con el otro, si empiezan a apreciar el hecho de que estén vivos, si empiezan a apreciar la vida como tal, y si empiezan a encontrarle un sentido que valga la pena. Y bueno, creo que pues esto es todo por hoy. Espero que de una u otra forma esto les ayude. Digamos que yo tampoco es que sea una experta, estoy aprendiendo con ustedes y también puedo tener algunos errores. De hecho, pues también estoy como en el mismo proceso de aprender a no juzgarme y aprender a aceptar la forma en que se me vienen mis pensamientos y mis sentimientos negativos. Digamos que somos humanos y que no todo lo sabemos. Espero pues darles más herramientas en un futuro acerca de lo que vaya leyendo, porque pues esto es algo que recientemente empecé a conocer. Creo que pues si tienen alguna duda, estoy segura de que Andrés se las puede resolver. Sé que Andrés esta es su onda, sé que de esto es lo que sabe, las terapias de la tercera generación. Entonces pues espero que él les pueda resolver alguna duda. Digamos que sí, esto suena sencillo, pero no lo es. Entonces pues ir buscando como herramientas, ir buscando la forma, y pues al menos en este momento saben que existen otra opción aparte de intentar combatir. Espero que estén muy bien, se cuidan, entre todos debemos cuidarnos y nada, chao.